Los asesores a los que Daniel Ortega paga 30 millones de córdobas al año por tenerlos de adornos. Para Ortega se ha vuelto una costumbre nombrar asesores presidenciales en su círculo de poder, algo que se ha vuelto una estrategia para el asesino, los cuales son familiares y excompañeros de la guerrilla. Estas élites se amparan por un anillo de poder de la familia presidencial, los cuales en Nicaragua siguen avanzando de una manera exagerada y los cuales usan el erario público para alimentar su poder, quedando como corruptos ya que sus gestiones las tratan de no registrar para no dejar rastros ante el público nicaragüense. Según la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, esta expone que Ortega tiene 16 ministros, de los cuales el asesino tiene más asesores presidenciales que ministros del Estado. En la Gaceta, diario oficial de Nicaragua para el 20 de febrero de 2007, cuando Ortega se atornilló en el poder, este contaba con apenas 2 asesores presidenciales, uno para los temas económicos y los otros para relaciones exteriores y asuntos limítrofes. Pero en este video vamos a exponerte los 33 asesores presidenciales que sirven fielmente al dictador, de los cuales 4 de ellos han fallecido y siguen en la nómina de pago, estos pagándole a saber a quién, suponemos que a sus fantasmas, y que hasta la fecha siguen sin ser reemplazados por nadie. Otros han sido destituidos, otros han renunciado a su cargo desde el 2018 y conservan su puesto, y donde por primera vez se revelará cuánto es el salario que reciben de la presidencia de Nicaragua, estos siendo pagados en las oficinas administrativas del segundo piso del INSS Central y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cabe recalcar que los salarios de estos asesores que ahora adornan la lista del dictador, sus salarios fueron extraídos de la base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, de marzo del 2022, y que fue filtrada por trabajadores del Seguro Social que pidieron anonimato, base de datos que fue estrictamente 100% verificada. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. El atraco millonario del dinero público de Nicaragua. La base de datos filtrada por trabajadores del Seguro Social exponen que cada asesor de Ortega recibe un salario o coima mensual entre los $3.731 hasta los $3.860, sueldo que es pagado a 18 asesores que fueron encontrados en la base de datos, dinero que el Estado de Nicaragua destina en total por todos ellos al mes una cantidad de $69.868, lo que quiere decir que al año en total es destinado para todos ellos una cantidad de $838.413, dinero que es pagado a todos estos fieles criminales que Ortega tiene en su círculo exclusivo. Algo que no les debe de caber duda es que esta fuga millonaria puede ser superior y llegar a alcanzar el $1 millón, ya que en la base de datos no se pudo llegar a ver registrado el salario de 5 asesores presidenciales. Pero esto no se queda aquí, ya que a Ortega se le ha vuelto costumbre seguir engordando su lista de asesores y hace meses recientes del 2022 nombró a 3 más asesores presidenciales, ya que destituyó a 3 que tenían dichos cargos. Estos 3 nuevos nombramientos son Bosco Castillo, que ahora es asesor de tecnologías e innovación productivas, Edward Francisco Centeno, asesor en asuntos específicos, y Orlando José Tardencilla, asesor en políticas y relaciones internacionales. Uno que se encuentra en el personal de asesores de la presidencia de la República de Nicaragua es Laureano Ortega Murillo, a quien se le paga $3.733 y es hijo de Ortega y Murillo, y es el que gana un poco menos que los otros asesores. Laureano también no solo recibe ese pago, sino que también recibe millonarias cantidades de dinero que es inyectado al Estado por medio del lavado de dinero que reciben del narcotráfico, de los cuales también inyecta la Fundación Incanto, la cual es usada como fundación testaferra y que es dirigida por él y que nunca ha mostrado estados de cuentas de dónde llega tal dinero. Pero según datos la Fundación Incanto, entre 2015 y 2018 se le fue inyectado un capital de casi $233.860. Laureano Ortega Murillo es uno de los hijos de los dictadores más mediáticos que ellos tienen y el cual tiene mucha participación en los asuntos del gobierno. Desde el 2009 debutó como asesor en la promoción e inversiones para el sector turístico en la empresa testaferra Pro Nicaragua. En 2012 fue nombrado nuevamente asesor presidencial para inversiones y comercio internacional en el rango de ministro, pero dicho cargo nunca ha sido oficializado en el diario oficial La Gaceta, por lo que ostenta sus cargos por dedazos. Uno que también es asesor presidencial al dedazo es Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de Ortega y Murillo. Rafael es representante de Ortega como asesor presidencial ante el gobierno ruso, chino y otros países del Medio Oriente, pero su nombramiento tampoco está registrado en La Gaceta, por lo que fue puesto por sus padres al típico dedazo. Aunque Ortega niega que sus hijos no tienen cargos en el Estado y lo negó en una entrevista a la cadena internacional France 24,
2004, sus yernos, sus hijos, sus nueras y hasta sus parientes estos de una u otra forma tienen en la actualidad cargos de ministros y asesores presidenciales. Así lo dio a conocer un exministro de Nicaragua que informó bajo anonimato. El asesor que renunció y que aún se le paga por ser adorno de Ortega. Él es Jaime Incer Barquero, un científico y ambientalista nicaragüense y el cual fue asesor presidencial para asuntos del medio ambiente y los recursos naturales desde el 2009 según la Gaceta Oficial de Nicaragua. Pero fue en 2018 que Barquero renunció a su cargo, pero en la base de datos filtrada parecía que Incer Barquero aparecía aún en la planilla de pago de los asesores, aún cotizando seguro y recibiendo su salario como asesor. En una llamada hecha a Barquero dejó claro que cada mes recibe un cheque emitido por el Banco Central de Nicaragua, afirmando que los Ortega y Murillo no le quisieron recibir su renuncia y que el dinero que recibe en cheques son coimas que están justificando por unos reembolsos de trabajos anteriores, y que hasta la fecha mantiene contacto con Rosario Murillo y dijo que con Daniel Ortega casi nunca habla, aun sabiendo que está en planilla de pago como asesor presidencial del dictador. Barquero para el proyecto fracasado del canal interoceánico fue el único asesor presidencial que se opuso para que no se llevara por razones ecológicas y que a pesar de eso nunca se tomó represalias en su contra, sosteniendo que tiene buenas relaciones con Murillo de manera virtual. Yo recibo del Banco Central un cheque todos los meses que incluye varias cosas. Incluye el reembolso por los meses que trabajé, por los años que trabajé en la biblioteca del Banco Central. Incluye un aporte que me da la presidencia en compensación a que actualmente yo no estoy en ninguna planilla del Estado. Incluso para justificar eso me nombraron asesor presidencial asesor ecológico presidencial. O sea que estoy a la disposición del gobierno para cualquier problema de carácter ecológico que deseen resolver. Para ese efecto sí. Eso es mensual, anda por los $2.500, pero en Córdoba. Mira, no me lo han aceptado. No me lo han aceptado porque obviamente no tienen a quién recurrir cuando cuando hay problema ecológico. Incluso me acuerdo claramente que cuando hubo aquel proyecto del canal de Nicaragua por un chino, yo fui el único dentro del gabinete de entonces que me opuse a la idea del canal por las razones ecológicas que di. A partir de ese momento, pues, no ha habido nada especial como para responder o orientar en ese sentido. Pero el cargo existe virtualmente. No, directamente no. No me han contestado. No me han dicho ni sí ni no. ¿Verdad? Yo más bien me dirijo a la primera dama, que tengo amistad desde hace muchos años. Nosotros trabajábamos en la prensa. No, es decir, que me va a dar el título de asesor presidencial, inicialmente de Marina y en general de la presidencia cuando se den temas de la incumbencia de la presidencia. Ex guerrilleros y ex militares como asesores y consejeros presidenciales. En la lista de Ortega, los que más engordan la lista de asesores están los ex guerrilleros y ex militares. Al menos 7 personajes de este tipo figuran en la lista de asesores de adornos de Ortega, los cuales nunca Ortega los ha visto como consejeros personales y nunca ha aceptado sus recomendaciones. Número 1. Bayardo Arce Castaño, asesor para asuntos económicos y financieros. Asumió su cargo en 2007, fue diputado de la Asamblea Nacional por 2 periodos entre 1996 a 2001 y 2002 a 2006. Toda una década ha recibido salarios del Poder Legislativo. Arce fue uno de los que fue enlace entre el gobierno y el sector privado del país en las protestas de abril del 2018, pero después de declarar a la cadena internacional Univisión que Ortega se había equivocado, su relación con los Ortega y Murillo se vio rota y tuvo que desaparecer de la lupa pública por varios meses, apareciendo en diciembre del 2021 cuando aplaudió las relaciones de Nicaragua con China, y también quejándose de las sanciones que Estados Unidos y Canadá le impusieron. Bayardo Arce y José Herrero de Egaña fueron envueltos en un escándalo de corrupción en España donde se les acusó en Las Palmas de Gran Canaria de cobrar comisiones a empresas que desarrollarían proyectos en Nicaragua. Hasta la fecha no se ha desmentido por estos dos corruptos y siguen ocultos entre las sombras. Número 2. Manuel Ali Rivas Vallecillo, asesor de seguridad de la Presidencia de la República. Fue ex jefe de seguridad personal del dictador en los años 80 y fue compañero de celda de Ortega. En 2007 Rivas Vallecillo fue el creador del grupo de civiles de la seguridad personal de Ortega, llamándose los Camisas Azules, seguridad compuesta de 150 hombres que eran integrantes de la cooperativa de transporte público Parrales Vallejos. Es actual esposo de Mayra Salinas Uriarte, actual magistrada del Poder Electoral, la cual representa al partido Frente Sandinista. Rivas Vallecillo fue expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, como uno de los líderes que lideró a los paramilitares que reprimieron todas las protestas del 2018, los cuales fueron distinguidos como Camisas Azules y Verdes. Para José Dávila Membreño, los asesores presidenciales de Ortega son personas calificadas como malvados, y ayudan
ayudan al presidente asesino de Nicaragua Ortega a que éste pueda perfeccionar sus gestiones mandatarias, con el fin de reprimir a los que estén en contra de su gobierno. Para el analista político Eliseo Núñez, estos criminales usan el partido como botín para así hacer uso del erario público y así poder satisfacer sus necesidades. Núñez afirma que lo que mantiene vivo al FSLN son dos factores, las prebendas y la impunidad. Número 3. Óscar Salvador Valladares Cardoza, fue exmilitar y mayor general en retiro, en la actualidad es asesor presidencial en temas de infraestructura con rango de ministro. Número 4. Óscar Salvador Mójica Obregón, es general en retiro, y fue titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, en la actualidad es asesor presidencial en temas de infraestructura con rango de ministro. Este fue sancionado por Estados Unidos por promover la temida estrategia exilio, cárcel o muerte. Este además fue señalado por Estados Unidos por administrar las finanzas personales de Ortega que recibe del narcotráfico, y de ser uno de los inversionistas fantasmas con las plantaciones de café y establecimientos hoteleros, siendo este uno de los testaferros y lavadores de dinero de confianza de Ortega. Número 5. Marta Elena Ruiz Sevilla, esta fue nombrada ministra asesora para políticas y asuntos internacionales, sustituyendo del cargo a Paul Orquist-Kelley, quien falleció el 12 de abril de 2021 por virus 19. Ruiz Sevilla es abogada y fue ministra de Defensa, cargo que ocupó de 2014 a 2019. También fue secretaria general del Ministerio de Defensa, secretaria adjunta de la Secretaría Privada para Políticas Nacionales de la Presidencia, cargos que solo ocupan los más fieles a Ortega. Sevilla es cónyuge del jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz. Número 6. Omar Jales Levens Acevedo, ex militar y ex vicepresidente de Nicaragua entre 2012 a 2017. Este es ministro asesor delegado para asuntos específicos y presidente del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICI. Omar Jales Levens es leal a Ortega desde la guerra contra el somocismo. Este participó al asalto de la casa de José María Castillo, mejor conocido como Chema Castillo, un exministro de la dictadura de Somoza. Chema fue rehén para liberar a los presos políticos sandinistas, entre ellos estaban el asesino Daniel Ortega, pero Chema Castillo en ese asalto fue abatido. Omar Jales Levens fue parte del comando Juan José Quezada, que estaba conformado por 3 escuadras y exmiembros fundadores del Ejército de Nicaragua, el cual se formó en 1979. Número 7. Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, es asesor y ministro para la promoción de las inversiones y la facilitación del comercio exterior. En la actualidad con su cargo está de adorno ya que se vio opacado desde que Laureano Ortega Murillo tomó mayor control de esta cartera estatal. Un exministro nicaragüense que pidió anonimato afirma que Ortega es el presidente de Nicaragua que más asesores con rango de ministros tiene en su círculo de poder, cosa que esto no fue así en los años 80, aunque sí, presumían una enorme cantidad de viceministros en las instituciones, pero nunca se compara con la actualidad, aseguró. Otros asesores que sirven a Ortega: Emilio Jesús Rapaccioli, asesor para temas de energía con énfasis en fuentes renovables; Samuel Santos López, asesor para políticas y asuntos internacionales; Salvador Vanegas Guido, asesor para temas de educación; José Antonio Cepeda, asesor para educación y cultura; Ramón Orlando Núñez, asesor para asuntos sociales; Juan Manuel Caldera, asesor para asuntos de la ganadería; Stedman Fagot Muller, asesor para asuntos de la pesca y acuicultura. Los asesores extranjeros del dictador de Nicaragua. Sin duda Ortega al parecer ama crear asesores a su gusto y antojo, porque la lista continúa, y para rematar hasta asesores extranjeros a este le gusta tener, premiándolos sin importar que estos sean familiares de criminales. Mohamed Forar el Astar, sobrino del exdictador libio Muammar Gaddafi, es ministro asesor y delegado del presidente para África, Medio Oriente y países árabes. Este sobrino de terrorista recibe un salario por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua de una suma de $5.429 mensual. Forar el Astar es el tercer socio de Viva Nicaragua Canal 13, Celeste Sociedad Anónima, medio privado que trafica con supuestas contrataciones de publicidad y que es dirigido por los hermanos Camila, Luciana y Mauricio Ortega Murillo. Este terrorista libio fue secretario privado de Ortega y también diputado suplente para el difunto Jacinto Suárez ante el Parlacén. Forar en la actualidad es asesor y ministro de Ortega para países como el Medio Oriente y países árabes. Los extranjeros que también asesoran a Ortega son Rubén Ángel Berríos Martínez, político de Puerto Rico y es asesor en políticas internacionales en asuntos de descolonización. Marco Marcucci es un italiano que funge como asesor sobre la economía europea. De estos dos criminales no se pudo encontrar registros de salarios públicos. Ex embajador José Dávila Membreño afirma que Ortega tiene asesores internacionales porque estos son capaces de ayudar a sostener la economía internacional de su régimen, ya que entre sus camaradas nacionales en temas internacionales existe un desprecio en estos asuntos fuera del país. Los asesores que Estados Unidos sancionó: Sonia Castro González, la exministra de Salud, fue ministra asesora sobre temas de salud, pero esta fue sancionada por Estados Unidos y Canadá por negar atención hospitalaria a los heridos de las protestas de abril del 2018. José Francisco López, este estuvo al frente de la empresa nacional de petróleos, Petronic, pero fue sancionado por Estados Unidos. Luego Ortega lo tuvo que nombrar asesor presidencial para la producción y el comercio. Otras mujeres ministras asesoras del dictador: Carolina Dávila Murillo, fue ministra de Salud y es cónyuge de Enrique Beteta. Dávila es ministra asesora en temas de salud. Arlete Cristina Marenco es asesora para las relaciones internacionales. Esta recibe mensual $3.860. Y Marta Elena Ruiz es ministra asesora para políticas y asuntos internacionales. Esta es cónyuge del jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez, ambos parte del círculo de nepotismo de los Ortega
Ortega y Murillo. Los asesores que fallecieron y fueron destituidos por Ortega: José Pasos Marciac, fallecido; Juan Rodolfo Delgado Romero, fallecido; Armando Agustín Rodríguez Serrano, fallecido; Padre Miguel Jerónimo de Escoto Brackman, fallecido; Siddhartha Francisco Marín Arauz, destituido. Sin duda, con todos estos asesores de Ortega, lo que causa al país son grandes problemas económicos para Nicaragua y los nicaragüenses, elevando así el gasto público en grandes proporciones. Dinero que reciben todos estos asesores mensuales, no pueden dudar que sale de nuestro sudor diario para pagar la nómina de estos sinvergüenzas en potencia. Para Ortega, nombrar asesores con rango de ministro a estos corruptos después de ser sancionados es como un premio de consolación para mantenerlos silenciados por cualquier tipo de acción que estos quieran ejecutar en su contra y así mantenerlos leales a él con dichos cargos. En conclusión, Daniel Ortega nos deja demostrado que tener tantos asesores y pagarles mensual, esto para él no es un problema, ya que como presidente no solo duda de sus capacidades para gestionar su gobierno, sino que Ortega también atenta contra la economía del país, la cual sigue en un declive de 4 años sin poder recuperarse del todo. Con esta investigación hemos dejado demostrado que el asesino de niños y de personas, Daniel Ortega, tiene que sostenerse en el poder, así tenga que pagar un alto precio poniendo a Nicaragua como garantía para seguir en el poder, teniendo en cuenta que ese precio que él usa de peón no lo termina pagando él, sino que lo terminamos pagando muy caro todos los nicaragüenses. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país. Somos Lo Último Noticias Nicaragua.